Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por sintonizarme. Hace mucho tiempo que no tenía noticias mías, un par de semanas quizás, pero hoy les traigo para compensar un video de una cámara muy buscada. Es una de las cámaras más famosas de internet y en general se ha vuelto una cámara de culto. Vamos a hablar hoy de la famosísima Canon AE1. Primero que todo les quiero comentar de que yo ya hablé de la Canon AE1 en un video muy viejo mío donde la comparaba contra la súper famosa también Camille, que es básicamente hoy en día la dicotomía de cámaras que le recomiendan a una persona que recién se inicia la fotografía. Un video muy viejo mío que, si bien tenía observaciones que yo considero correctas hoy en día con el correr de los años, incluso no me gustaba obviamente cómo estaba filmado comparado como lo filmo ahora o cómo hago las cosas ahora. Por lo que les quiero hablar aparte de la AE1. Este video pretendo que sea un poco más que como otros videos que hago, que es simplemente una toma de contacto. Este video pretendo que sea más una review, una crítica a la cámara en sí, para poder opinar qué tan buena me parece la cámara y si está justificada su imagen, su culto. Yo sé de que esta es una cámara que tiene casi 40 años. Es muy fácil criticar las cosas hoy en día, 40 años después de que fueron fabricadas. Se les puede criticar cosas de diseño, pero en cuanto a mantenimiento es un tema más difícil, porque quizás los defectos de la cámara pueden ser defectos del paso del tiempo más que problemas de diseño o de construcción. Por eso voy a tratar de ser lo más objetivo posible en dar mi crítica. Bueno, ya dicho este preludio, vamos a empezar a hablar de la cámara, de su historia. Esta es una cámara montura Canon FD. Traía los lentes con el famoso broche FD. Este en particular tiene una FDN. La E1 se empezó a fabricar en 1976. Fue reemplazada en 1981 por la también o más famosa AE1 Program, que agregaba el modo P en la cámara y se fabricó hasta mediados de la década del 80. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una cámara modo S y modo M, que no es modo A esta cámara. No es modo A. Toda la gente se confunde el A con que la cámara tiene modo A, además del modo manual, y en realidad esta es una cámara con prioridad al obturador y tiene un override, digamos, manual. Podemos usarla manualmente, pero con una limitación en el fotómetro. Ahora les voy a explicar bien de ello. Velocidades. Desde 2 segundos hasta 1/1000. Tenemos acá el collarín de asas. El asa en la cámara se cambia simplemente levantando esta ruedita. Es un poco complicada a veces de cambiar. Justo tenemos que tener como medio el grip justo inmediato para cambiarla. Pero ahí, por ejemplo, pude. La cámara está cargada ahora. Las velocidades se giran desde acá. Eso es bastante sencillo. Tenemos acá un switch. Tenemos autodisparador también, que es moviendo así adelante en modo S y aprieta esta lucecita, por ponerles un ejemplo. En este caso la cámara no tiene pila. Tenemos acá un chequeo de batería. Tenemos zapata para flash. Tenemos previsualización de profundidad de campo. Y acá en esta puertita va la batería, que se abre así. Y ahí va una batería de 6 volt. Una SR44. Una batería de 6 volt. Una 4LR44, 4SR44, también llamada S76. No es una batería difícil de conseguir hoy en día. El primer problema que tienen estas cámaras es con la puertita esta. Muchas veces tiene como cierta forma la traba que con el tiempo se suele romper. De hecho, se suele vender como repuesto. Es normal tener una que tenga esto un poco roto. Hay que hacerle como una palanca. La construcción de la cámara es metálica en algunas partes, en otras partes es plástica, aunque no lo parezca. Rebobinado, avance y rebobinado manual. Esa es ninguna novedad. Abajo tenemos, acá podemos sacar para ponerle un motor. Acá tenemos para liberar el rollo. Rosca de trípode, Canon Japan, cámara japonesa. Y vamos a abrirla. Lo usual de la época, sobre todo en Canon: cortina de tela engomada, velocidades como ya le comenté hasta 1000,
El avance rebobinado es como en todas las cámaras. No hay nada diferente que ofrecer. Vamos a hablar ahora del visor. Tiene un visor muy bueno, con pantalla partida. Es un visor grande, luminoso. Voy a tratar de ponerles una foto, al menos para que se lo imaginen. Y tenemos al costado de la derecha un fotómetro que nos va a indicar la exposición correcta. Nos va a indicar si estamos subexpuestos o sobreexpuestos. Y también funciona como chequeo de batería. Si apretamos el botón, la flecha tiene que posarse aproximadamente en F5.6. Hasta ahí todo dicho. Pero el fotómetro. ¿Cómo funciona el fotómetro? El fotómetro funciona presionando ligeramente el botón. Fotómetro CDS. El fotómetro es bastante bueno en sí. Nunca tuve problemas con los fotómetros de estas cámaras. Es bastante preciso. Pero uno tiende a pensar de que el fotómetro nos marca en modo manual. Y en realidad la realidad es que no. El fotómetro nos está dando la exposición correcta para esa asa y esta velocidad determinada. No para la apertura. Atención. Ponemos el lente en A. La cámara va a funcionar como prioridad a la velocidad. Nosotros vamos a elegir una velocidad y la cámara va a elegir la apertura que considera correcta. Y la cámara nos muestra esa velocidad y apertura correcta. Si nosotros sacamos el lente de A, la cámara se va a setear en modo manual. Estamos haciendo como un override manual. Y podemos elegir una apertura y velocidad determinada. Pero el fotómetro nos va a seguir mostrando lo mismo. A menos que hagamos previsualización de profundidad de campo. Lo cual es bastante difícil, sobre todo para un principiante. Básicamente, si la ponemos en modo manual a la cámara, nos está diciendo lo mismo que si la tenemos en modo S, ¿se entiende? Por lo que no es tan práctico el fotómetro de esta cámara. Tenemos que ir moviendo la velocidad que queremos, con la apertura que queremos, ir jugando un poco de eso. Por ejemplo, si queremos disparar en 2.8, para sacar la apertura correcta tenemos que ir moviendo la velocidad hasta encontrar que nos diga 2.8. Y para eso podemos usar la cámara en modo automático directamente y ya está. Esta cámara se ha vuelto una cámara muy popular. Fue una cámara muy popular en la época en que salió. Era una cámara que no era muy cara. Era una de las primeras cámaras TTL que tienen un muy buen TTL. Esta cámara, como ya les dije, es de 1976 en adelante. O sea, yo les dije que tenía 40 años, tiene más de 40 años. Esta cámara debe tener aproximadamente unos 45 años. Y mide muy bien, mide perfecto. Mide muy bien, no tiene ningún problema. Mide muy parecido a las cámaras de hoy en día, a pesar de que esta es una cámara medición ponderada al centro. Tiene un visor muy luminoso, tiene un muy buen rango de velocidades, muy buen rango de fotómetro, desde 25 ASA hasta 3200. Tiene un muy buen rango. Tenía una multitud de lentes, podíamos usar un montón de lentes. Este en particular tiene como dos muescas, dos rayaduras adentro, pero igual el lente funciona muy bien. El lente en sí define muy bien. O sea, tenía un montón de cosas positivas. Es una cámara que no es pesada, es una cámara que pesa aproximadamente 600 gramos. El body. La construcción es buena, fácil de usar, excepto en los detalles que les dije. Pero esta cámara no era la tope de gama de la serie A de Canon. Era la A1. Lo curioso es que hoy en día está tan inflado el precio de la AE1 que es más cara que la A1. Que la A1 tampoco tenía un fotómetro en modo manual. Pero es una cámara con más cosas. Y me gusta el aspecto de la A1. La AB1, la AT1 eran como las hermanas derivadas de esta, un poquitito más abajo. Se fabricó también en un gran número, 5 millones de unidades, lo cual explica también su fama. Todos esos son los puntos que le hacen una gran cámara. Cuando funciona. Ahí me hicieron todo silencio, ¿no? Cuando funciona, es una cámara muy buena, cámara realmente excelente, pero ese es el problema. Cuando funciona. Acá viene mi mayor crítica. Creo, con el corazón, de que este modelo hoy en día es un modelo muy sobreestimado. Creo que había muchas mejores cámaras de la época como para hoy en día, sobre todo a los principiantes. A los principiantes en la fotografía. A mí me llegan casi todos los días a mi página, a mi Instagram, al Messenger, me llegan preguntas al canal, a este canal. Me llegan preguntas de, ¿tenés una E1 en venta? ¿O una K1000? Porque son las que me recomendaron. Y me resulta muy curioso de que cuando uno les ofrece otra cámara que sea electrónica, por ejemplo una Nikon FE, por tirarles un ejemplo, no la quieren porque
es electrónica. Pero esta también es una cámara electromecánica, es una cámara electromecánica. Hay una gran confusión entre la palabra usarla en modo manual y que la cámara sea mecánica. Son dos conceptos diferentes. Los abordé en otro video que les voy a poner el link acá. Esta es una cámara electrónica. Si ustedes le sacan la batería, esta cámara está muerta. Pero hoy en día es la cámara por la que se pide precios increíbles, junto con la Camil. Pero el punto es, esta cámara cuando estaba nueva, yo tuve cámaras de este tipo desde impecables hasta como estas que están un poco manoseadas, hasta absolutamente destruidas. Y se puede notar que en su mejor momento fue, o si anda todo, es una cámara perfecta. Pero cuando no lo anda, sufren todos los mismos defectos. Esto para mí la hace no la mejor cámara para recomendar hoy en día. Les voy a explicar el por qué. Les voy a fundar por qué me parece que esta cámara está sobreestimada. Esta cámara tiene una electrónica. Esta cámara estaba controlada por un microprocesador. Eso la hizo una cámara tan famosa, una cámara más liviana, una cámara precisa. Pero hoy en día esas cosas no envejecieron bien. ¿Qué no envejeció bien de esta cámara? Tiene dos problemas muy conocidos. Uno es la tos, o el Canon Squeak, que lo pueden ver en incontables videos en YouTube. ¿Qué es eso? Básicamente de que hace un ruido horrible al disparar, hace como un... así, literalmente. Es como una tos así. Así, literalmente. Esto, el problema, el culpable, mejor dicho, es un rodamiento. Es como un engranaje plástico que está sufriendo de falta de lubricación. Sobre todo pasa en cámaras que estuvieron paradas un par de años. Hay una forma de lubricarlas con una aguja. Pero es curioso que la mayoría de las Canon de la serie A sufren del mismo problema. No muy bueno hoy en día. Y el otro problema que es más preocupante es un problema acá abajo. Es un problema de que la cámara no dispara bien. Dispara erráticos las velocidades o no dispara directamente. Y el problema lo sufre con un magneto acá abajo. En algunos casos está sucio el magneto, con una limpieza alcanza, pero en otras directamente hay que reemplazar el magneto. Es un problema de lo más común en casi todas las series A de Canon, que comparten muchas cosas más allá de que arriba cambian. Comparten muchas cosas, muchos problemas, por así decirlo. El problema del magneto ya es un problema grave. En particular, esta creo que sufre el problema ese del magneto porque no dispara bien. Tengo fotos tomadas con ella, se las voy a mostrar ahora de mientras. Pero de mientras le voy comentando que, por ejemplo, el magneto debe estar fallado o hay algo que no está haciendo bien porque pasó de disparar errático a no disparar directamente. Y no es un problema solo de esta cámara, que se puede entender que no está en la mejor de las condiciones. He tenido Canon E1 impecables, que estuvieron muy cuidadas, casi ni fueron usadas y sufren el mismo problema. Y si buscan en la web, ya cuando encuentran que ese problema es común a un gran número de personas, que hay un gran número de videos al respecto, se dan cuenta de que no es un problema solamente que fue mal usada. Es un problema ya de los años. Esta cámara hoy en día me parece que está muy sobreestimada. Ese es mi veredicto. Es una cámara de que, sin embargo, es perfecta para usar hoy en día, se anda todo perfecto. Pero no veo por qué esta cámara tiene que estar arriba, por ejemplo, una Nikon FE, que me parece una cámara más confiable, con una mejor electrónica. No veo por qué esta cámara tiene que estar arriba en valor de una Olympus M1, que me parece una de las cámaras mecánicas más lindas que existen. Y no entiendo por qué la comparan con una Camil, que es una cámara mecánica, que es mucho más básica que esta cámara. Esta es una cámara sofisticada. Pero sin embargo la Camil es una cámara que es irrompible casi, a pesar de que no es mi cámara favorita. Dicho esto, si ustedes tienen una Canon E1, espero que les ande muy bien, espero que la disfruten mucho porque realmente cuando funcionan bien me dan unas fotos espectaculares. Es una cámara muy buena, pero cuando funciona bien. Como consejo general, atenti cuando van a comprar una. Esta está a la venta, pero más como para reparación que otra cosa. Les dejo un saludo muy grande. Disculpen la cháchara, fue un video, un sermón muy largo, pero quería explicarles todos los motivos de esta cámara. Un abrazo.